Llevaba horas en la carretera atravesando el paisaje soleado, paisaje del suroeste americano, paisaje inmutable de matorrales, y masas lejanas me habían adormecido en una especie de trance, mi mente vagando como las millas en mi cuenta kilómetros. El autoestopista apareció como un espejismo brillando en el niebla de calor en el horizonte, a medida que me acercaba un hombre de unos 25 años. Supongo que con la piel curtida por el sol, y la ropa que había visto días mejores, y no sé qué hacer de los que no saben lo que hacen en la calle, en la calle, en la calle de la ventana. La ráfaga de aire caliente que se precipitó me hizo estremecer, y no sé qué hacer, y me dijo que si no le importaba. Pero aquí, amigo, solo tratando de llegar a la siguiente, y no te preocupes por mí. De advertencias sobre los peligros de recoger, sobre los peligros de recoger extraños, pero el calor agobiante tomo, no puedo dejarlo aquí afuera, aquí, para que se cociera al sol. Entra, dije. Y abriendo la puerta, una mochila destartalada en el asiento trasero, y se deslizó en el asiento del pasajero con un suspiro de alivio. Gracias, hombre. Eres un salvavidas. Soy Mike, dijo extendiendo una mano que estreché notando la aspereza de su palma. Tom. Encantado de conocerte. Mientras volvíamos a la autopista vacía, le eché otro vistazo a mi nuevo compañero de cerca. Pude ver el cansancio grabado en las líneas de sus ojos, la forma en que su mirada se desviaba nerviosamente alrededor del coche. ¿Tan qué le trae a la mitad de la nada?, le pregunté tratando de romper el silencio incómodo. Mike rió, pero no había humor en ello. Larga historia, amigo. Digamos que estoy que no me dejes en paz, y no te preocupes por mí. Y no sé qué hacer de la siguiente hora. Mike era sorprendentemente bien hablado para alguien que parecía que había estado viviendo duro. Me pregunto por mi trabajo, mi familia, a donde me dirigía. Me encontré abriéndome más de lo que normalmente lo haría con un extraño algo sobre su manera fácil de poner. Como el sol comenzó a sumergirse hacia el horizonte, pintando el cielo de brillantes naranjas y rosas, me di cuenta Mike, cada vez más agitado, sus respuestas más cortas. Su mirada fija en el espejo retrovisor, más que a la carretera. ¿Va todo bien? En mi voz, empezó como si hubiera olvidado que yo estaba allí. Solo estaba vigilando, ¿sabes? No lo sabía, pero asentí con la cabeza. Que había estado construyendo lentamente en mis entrañas. De repente se disparó algo, estaba mal en toda esta situación, pero no podía poner mi dedo en lo que mira Mike. Dijo bruscamente. Necesito que tomes la siguiente salida. Fruncí el ceño. La siguiente salida, pero que no es hacia la ciudad, es solo una carretera de servicio que acaba de hacerlo. Su comportamiento previamente amistoso, evaporándose en un instante. Mis manos apretadas en el volante. Pienso, tal vez es hora de que salgas. Mike, puedo dejarte en la próxima parada de descanso. Pero yo no terminé la frase en un santiamén. Mike había sacado un cuchillo de alguna parte. La hoja brillando malvadamente. En la luz del sol se desvanecía. Toma la salida. Gruñó la punta del cuchillo contra mis costillas. Mi boca se secó, el corazón martilleando en mi pecho. Asentí sin confiar en mí mismo de hablar. Tomé la salida del coche dando tumbos por la carretera. En mal estado. Mi mente se agitaba tratando de encontrar una salida de la situación. Podría tratar de agarrar pero a esas velocidades eso podría terminar en un choque que nos mataría. Sigue conduciendo, Mike, me instruyó la voz tensa por la tensión. Y no intentes nada. Estúpido. Condujimos en intenso silencio por lo que parecían horas, pero eran probablemente solo minutos. La vía de servicio a través de un terreno cada vez más terreno de matorral, dando paso a afloramientos rocosos. Finalmente Mike habló otra vez. Paré aquí. Hice como me dijeron, parando el coche en un pequeño claro rodeado de grandes rocas. El motor hizo tic-tac, como se enfrió en el aire del desierto, que se enfriaba rápidamente, ordenó Mike haciendo un gesto con el cuchillo, con las piernas temblorosas. Salí del coche. Mike me siguió manteniendo el cuchillo apuntándome. Camina, dijo asintiendo hacia un estrecho camino entre dos rocas, mientras caminábamos la realidad de mi situación, y no me dejaba llevar. Nadie sabía dónde estaba, y yo estaba a merced de un hombre con un cuchillo. Y Dios sabe qué intenciones escuchar. Mike, dije tratando de mantener mi voz, lo que sea. Que esté pasando podemos resolverlo. No tienes que callarte. El siseo. No te calles, siseo. Clavándome el cuchillo. Sigue caminando.
Salimos a otro claro, este dominado por el cáscara oxidada de un viejo remolque. Mike me hizo marchar hacia él abriendo de una patada la puerta chirriante dentro de él. Ordenó. El interior del remolque. Era un lío de muebles viejos y escombros. El olor a humedad de largo abandono llenó mis fosas nasales. Siéntate, dijo Mike señalando una desvencijada, y me dijo que me sentara en una silla desvencijada. Su mano libre a través de su cabello se veía como un hombre al borde de sus ojos salvajes, y lo siento murmuró más para sí mismo que para mí, a sí mismo que a mí. No quería que fuera así, pero no me dejaron otra opción. Con cautela quien te dejo sin elección, él giró sobre mí el cuchillo que destellaba en la tenue luz que se filtraba por las mugrientas. No lo entiendo. Me persiguen desde hace días. Y no te preocupes por mí. Pero entonces vi aquel todoterreno negro y supe que me habían encontrado de nuevo. Me volvieron a dar vueltas. Mi mente había visto un sub negro. No podía recordarla. La autopista había estado tan vacía durante tanto tiempo. Mike, dije tratando de mantener mi voz calmada y razonable. No vi ningún todoterreno, creo que tal vez estás confundido, deshidratado por el calor. ¿Por qué no volvemos a mi coche a por agua? Agua. Y Noah gritó haciéndome. No podemos volver, nos estarán esperando. Siempre están esperando. Reanudó su paso murmurando para sí mismo. Yo lo miraba, mi miedo lentamente siendo. Y no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ed criminal estaba asustado, posiblemente delirante. ¿Qué son, Mike? Pregunté en voz baja. Se detuvo mirándome con una mirada atormentada. Los que quieren lo que yo, los que hacen cualquier cosa para mantenerlo en secreto. ¿Que encontraste? Mike dudó. Luego metió la mano en su bolsillo. Sacó un pequeño objeto apretado en su puño. Lentamente abrió su mano en su palma. Se sentó un pequeño cubo. No más grande que un dí. Su superficie fue cubierta de patrones arremolinados que parecían cambiar y moverse. Mientras los miraba, lo encontré en el desierto. Mike susurró al principio. Pensé que era solo una roca rara, pero entonces me mostró cosas terribles, cosas maravillosas. La verdad sobre todo. Me quedé mirando el cubo hipnotizado. Los patrones parecían estar en movimiento, formándose y reformándose en formas imposibles. Mike, dije apartando la mirada del objeto. Creo que esa cosa puede ser peligrosa. Tal vez deberíamos un repentino ruido fuera. Me cortó el crujido de los neumáticos sobre la grava. Los ojos de Mike se abrieron de terror. Están aquí, respiró antes de que pudiera reaccionar. Reaccionar, me puso el cubo en la mano. Tómalo, siseó. Corre. No dejes que lo consigan. Y se fue corriendo por la parte de atrás de la caravana. Me senté allí aturdido el cubo, sintiendo imposiblemente pesado en mi palma. Afuera, podía oír las puertas de los coches cerrándose y voces gritando. En ese momento tuve que hacer una elección: correr como Mike me había dicho, o quedarme y tratar de explicar esta loca situación a quien quiera que estaba ahí fuera. Pero mientras miraba el cubo viendo los patrones se arremolinan y bailan, me di cuenta que no había elección en absoluto. Algo muy dentro de mí. Algún instinto primario gritó que este objeto no podía caer en las manos equivocadas. Me quedé embolsando el cubo. Tenía que haber otra salida de este remolque, otro camino a través de las rocas, mientras las voces afuera se acercaban. Empecé a buscar, mi corazón palpitando, en lo que sea que Mike se había metido, en lo que Mike se había metido. Ahora, yo era parte de ello, y de alguna manera sabia, que mi vida nunca sería la misma. Como encontré una pequeña ventana trasera, y me colé por ella cayendo silenciosamente al suelo afuera. Un pensamiento resonó en mi mente, que debería haber seguido conduciendo cuando vi ese pulgar a un lado de la carretera, pero ya era tarde para lamentaciones. La persecución estaba en marcha, y yo estaba huyendo de sombras, que ni siquiera podía empezar a el primer susurro. Me sorprendió con la guardia baja, apenas audible sobre el zumbido de la antigua computadora. Lo descarté como mi imaginación, un truco de la hora tardía en el edificio vacío. Pero cuando los pasos empezaron a resonar por los pasillos cada vez más fuertes, me di cuenta con escalofriante certeza de que ya no estaba solo en el laboratorio de informática desierto de la universidad. Se suponía que era una típica noche, el tipo de estudiante universitario, al menos una vez al semestre. Mi tesis era en menos de horas,
y yo estaba lamentablemente detrás de la tranquila soledad del edificio de ciencias de la computación a las AM. Parecía el lugar perfecto para y terminar las páginas restantes. Había estado allí innumerables veces antes. Siempre, solo siempre, sin que me molestara el conserje nocturno Bob, solía hacer sus rondas alrededor de la medianoche. Pero aparte de un gesto amistoso, nunca me molestó esta noche, aunque el edificio se sentía diferente. Las sombras parecían más profundas. Silencio más opresivo. Intenté concentrarme en mi trabajo, el suave tintineo del teclado. El único sonido que rompía pero a medida que avanzaba la noche, no pude evitar la sensación de que alguien o algo me estaba observando con pequeñas cosas, un parpadeo de movimiento en mi visión periférica, que desaparecía cuando la sensación de aliento en la nuca, aunque estaba solo en la habitación, lo atribuía al cansancio, y demasiada cafeína forzándome a me obligue a seguir tecleando. Luego vino el susurro tan débil que al principio pensé que era solo el viento exterior, pero ahí estaba de nuevo un poco más fuerte. Esta vez palabras que no pude entender, con una voz que me daba escalofríos, que me dio escalofríos. Giré en mi silla, y el corazón latiendo fuerte. Ola sonando antinaturalmente fuerte, en el silencio laboratorio. Hay alguien, no hay respuesta. Solo el suave zumbido de los ordenadores, y el lejano zumbido de las luces fluorescentes. Me volví a mi pantalla tratando de calmar mi corazón acelerado. Me dije, estás dejando volar tu imaginación. Pero entonces, oí pasos lento y deliberado que viene de la pasillo de afuera. No eran el familiar shuffle de Bob desgastado, zapatillas de deporte desgastadas. De Bob rítmico, clic-clac, que resonaba en los suelos de Lenium. Me congelé los dedos flotando sobre el teclado. Los pasos se acercaban y se detenían justo afuera de la puerta del laboratorio. Aguanté la respiración. Picaporte giró lentamente, las antiguas bisagras crujieron al abrirse. Me di la vuelta esperando ver a un guardia de seguridad, o tal vez un compañero, pero no había nadie. La puerta se abrió de par en par, revelando solo el oscuro pasillo. Más allá de Ola, llamé de nuevo mi voz, y la voz me temblaba un poco. Esto no tiene gracia. Allí el susurro comenzó otra vez. Esta vez desde varias direcciones, parecían venir de las paredes ellos mismos. Un cofre de murmullos ininteligibles que me erizaron la piel. Mis piernas temblaban. Esto era una locura. Yo necesitaba salir de aquí. Maldita sea la tesis maldita. Cogí mi mochila y me dirigí hacia la puerta solo para detenerme cuando los susurros cesaron de repente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, de algún lugar profundo dentro del edificio, vino un grito que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Un sonido de puro terror y agonía. Agonía que resonó a través de los pasillos vacíos de los pasillos. Salí corriendo del laboratorio. Por el pasillo mis pasos retumbaban en el silencio que siguió al grito. Llegué a la escalera y subí los escalones de 2 en 2, con la respiración entrecortada en la planta baja. Escuché el clic-clac de esos pasos. Esta vez desde el piso de arriba. Se movían rápido, demasiado rápido, corriendo por las escaleras detrás de mí por la puerta de salida. Esperando sentir el aire fresco de la noche en mi cara, me encontré en otro pasillo idéntico al que acababa de dejar. Confusión y pánico se apoderaron de mí. Era imposible, conocía este edificio como la palma de mi mano. La salida debería haber estado afuera. Los pasos se acercaban. Elegí una dirección al azar y corrí pasando puerta tras puerta, todas cerradas. El pasillo parecía no tener fin. Las luces fluorescentes parpadeaban ominosamente. Finalmente vi una puerta marcada como salida al final del pasillo. El alivio me inundó mientras corría hacia ella. La manilla la giré y nada estaba cerrado. No, murmuré tirando de la manilla desesperadamente. Esto no podía estar. Esto no puede estar pasando, y no puedo creerlo. Y no me di la vuelta. No quería ver lo que me había estado persiguiendo. Abre los ojos. Michael, una voz dijo suave y melodiosa. Era de alguna manera familiar, aunque sabía que nunca la había oído antes. Lentamente, de mala gana, me di la vuelta y abrí la figura. Ante mí era imposible. Se movía y cambiaba, y la miré. Nunca se asentó en una sola.
Un momento era alta y enjuta, con demasiados miembros, al siguiente era bajo, y en cuclillas su piel ondulante como agua. Su cara, si se puede llamar así, era una masa arremolinada de rasgos, ojos y bocas, que aparecían y desaparecían vertiginosa. ¿Qué es usted? Tartamudeé presionándome contra la puerta cerrada. La boca actual del ser se curvó en una sonrisa. Somos los vigilantes, dijo su voz. Ahora un coro de susurros. Siempre hemos estado aquí. Siempre. Hemos estado aquí en los espacios intermedios, observando, esperando lo que yo preguntaba, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta, para que alguien nos vea, que alguien nos viera. El pasillo a nuestro alrededor, y de formarse las paredes, se derritieron revelando un vasto vacío lleno de estrellas. Sentí empezando a flotar sin ataduras de realidad. Has pasado tantas noches aquí. Michael, el ser, continuó tan cerca del umbral, que hemos estado tratando de alcanzar para mostrarte la verdad. Recuerdos pasaron por mi mente todas esas noches que pasé solo en el laboratorio. Las extrañas sensaciones que descarté de algo más allá de mi percepción. ¿Percepción? ¿Qué verdad?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. La forma del ser se asentó brevemente en algo casi humano. Que tu mundo es solo una capa de muchos, que hay maravillas y terrores, más allá de tu imaginación, esperando a ser descubiertos. Mientras hablaba, visiones inundaron mi mente. Vi imposibles ciudades construidas en los espacios entre las estrellas, criaturas que desafiaban toda descripción, vagando por dimensiones que no podía comprender. Vi la historia del universo en un instante, y vislumbré futuros que me dejaron sin aliento de asombro y terror. ¿Por qué yo? Preguntar a mi mente tambaleante por la avalancha de información, porque estabas abierto a ella. El ser respondió: porque pasaste tantas noches a caballo entre la frontera entre tu mundo y el nuestro. El velo entre realidades es delgado en lugares como donde las mentes humanas se empujan a sus límites. Pensé en todas esas noches en el laboratorio. Percepción cambiaba después de horas, mirando código las extrañas ideas que me venían en las primeras horas de la mañana. ¿Qué pasa ahora? Sorprendiéndome a mí mismo de lo tranquilo que me sentía. La forma del ser volvió a ondular su multitud de ojos fijos. En mí eso depende de ti. Michael, de ti. Michael, puedes olvidar esto, volver a tu mundo y a tu limitada percepción limitada. O yo te incité. O tú puedes venir con nosotros a aprender los secretos del universo. Llegar a ser más de lo que nunca soñado posible. Basile, parte de mí estaba gritando que corriera para olvidar todo esto y volver a la seguridad de mi vida normal. Vida normal. Pero una parte mayor, la parte que siempre me había empujado a aprender, más cuestionar todo, se emocionaba ante la posibilidad de volver. Pregunté la risa del ser. Era como el tintineo de campanas lejanas. Oh, Michael, una vez que has visto más allá del velo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No, realmente siempre sabrás siempre. Sabrás lo que hay ahí fuera, la atracción del infinito. Respiré hondo mirando el vacío lleno de estrellas que había, los familiares pasillos del edificio. Edificio de informática. En ese momento, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Bien, dije, sorprendido por la firmeza de mi voz. Estoy listo. La forma del ser cambió por última vez, extendiendo lo que podría haber sido una mano hacia mí. Mientras yo extendía la mano para cogerla, sentí las últimas ataduras de mi antigua realidad deslizarse en ese instante, como me paso cruzando el umbral hacia un universo de infinitas posibilidades. Un último pensamiento pasó por mi mente. Realmente debería haberme ido a casa cuando el primer susurro llamó mi atención. Entonces otra vez. ¿Dónde la diversión en eso? Y con eso Michael Thompson, estudiante graduado y pronto a ser maestro informático, desapareció del mundo que conocía, embarcándose en una aventura más allá de la imaginación. El laboratorio de informática. Una vez más. La tesis inacabada seguía brillando en la pantalla, esperando a un estudiante que nunca volvería para completarla en el momento en que las luces se apagaron, sumergiendo la casa en la oscuridad. Supe que esto no iba a ser un trabajo. El repentino silencio que siguió, solo roto por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas, me erizó la piel de gallina. Pero fue el suave golpe de arriba, donde se suponía que los niños debían estar durmiendo, escalofrío por mi espina dorsal. Poco sabía yo que era solo el principio de una noche que me llevaría al borde del terror. Había estado cuidando a los Thompsons durante unos meses, que eran buena gente, siempre paga a tiempo,
Y sus hijos, Lily y Max. Gerald Max eran dulces, y bien comportado. Era un concierto fácil por lo general, solo cenar algo de televisión, y luego meter a los niños en la cama, antes de pasar el resto de la noche haciendo deberes, o viendo Netflix. Este viernes en particular, noche había comenzado como cualquier otro. Señora Thompson se fueron a su cita nocturna alrededor de las p.m., dejándome con instrucciones para tener a los niños en la cama. Cenamos pizza, jugamos algunos juegos de mesa, y luego los llevé arriba para que se bañaran, y los cuentos de antes de dormir en el sofá de la sala de estar, con mi portátil listo para ponerse al día. En algunos que tenía pendiente, fue cuando la tormenta de la nada, el cielo se abrió con una furia que hizo sonar las ventanas, sonaran los relámpagos seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor. Las luces parpadeó 2 veces, y luego se apagó por completo. Me quedé sentado en la repentina mi corazón. Los cortes de electricidad no eran raros durante las tormentas, pero algo sobre esto. El aire parecía cargado de una tensión pesado, con una tensión que no podía explicar. Fue entonces cuando escuché un golpe suave desde arriba, seguido de lo que sonaba como pasos. Mi primer pensamiento fue que el trueno había despertado a uno de los niños. Agarré mi teléfono usando su linterna para navegar a través de la casa oscura. Lily, Max, grité, mientras subía las escaleras. Está bien, chicos, es solo una tormenta. No hay respuesta. El pasillo de arriba era pitch. La luz de mi teléfono apenas cortaba la oscuridad. Me acerqué a la habitación de Lily, empujando la puerta lentamente. Lily, susurré alumbrando con la luz hacia su cama. Mi sangre se enfrió. La cama estaba vacía, las mantas echadas hacia atrás, como si se hubiera ido deprisa, tratando de calmar el pánico creciente en mi pecho. Me volví hacia la habitación de Max. Por favor, que esté allí. Pensé desesperadamente, por favor. Solo escóndete de... Pero la cama de Max también estaba vacía. Los 2 niños se han ido. Lily, Max, grité, mi voz resonando en el vacío pasillo. Esto no es gracioso. Sal ahora, silencio. Solo el golpeteo implacable de la lluvia. La lluvia y el ocasional estruendo de los truenos. Trueno. Busqué en cada habitación de arriba y en cada espacio vacío que no estaban en el baño, ni en la habitación de sus padres. En ninguno de los armarios. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, de pie en el pasillo, tratando de decidir qué hacer a continuación. Oí otro sonido, una risita aguda e infantil que venía de abajo. El alivio me invadió, que debían de haber bajado mientras yo buscaba en las habitaciones de la escalera gritando. Chicos, realmente me asustaron. Salgan ahora. La risita, esta vez desde la cocina. Doblé la esquina. La luz de mi teléfono rebotando en el acero inoxidable. Lily, Max. La cocina estaba vacía, pero en el suelo había un pequeño charco de agua, y alejándose de él un rastro de huellas tamaño infantil. Huellas. Mi alivio se convirtió rápidamente en confusión. A miedo. Algo no estaba bien. Las huellas conducían a la puerta del sótano, que estaba ligeramente entreabierta. Solo había estado al sótano una vez, cuando la señora Thompson me pidió que cogiera algunas toallas de papel extra, y tuberías a la vista, con cajas de decoración navideña y juguetes viejos apilados en los rincones, no un lugar en el que los niños pudieran jugar. Temblaba mientras me acercaba al pomo de la puerta. Cada instinto me gritaba que corriera a correr para salir de la casa y llamárala, pero no podía dejar a los niños fuera. Lo que fuera lo que estaba pasando, tenía que encontrarlos. Las escaleras del sótano crujieron bajo mis pies, mientras descendía la luz de mi teléfono, proyectando largas sombras cambiantes. El aire se enfriaba con cada paso, y podía oler a humedad del espacio subterráneo. Espacio subterráneo. Lily, Max, llamé de nuevo, mi voz sonando pequeña y asustada. Incluso a Miss. Y no te preocupes por mí, en problemas. Te lo prometo, de detrás de una pila de cajas. Lentamente, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Y no te preocupes por mí. Lo que vi me hizo tropezar. Un grito atrapado en mi garganta. Se parecía a Lily y Max, pero mal. Su piel era pálida, casi translúcida. Sus ojos, demasiado grandes y oscuros en sus pequeñas caras, estaban antinaturalmente quietos, agua goteando de sus empapados pijamas empapados. ¿Qué pasa?
Tartamudeo lo que te pasó. Sonrieron al unísono una extraña sonrisa de dos, que me dio escalofríos cuando hablaron. Fue con una sola voz un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna parte, y de repente nos fuimos a nadar. Me dijeron, ¿te unes a nosotros? Sacudí mi cabeza retrocediendo lentamente. Esto no puede ser real. ¿Me debo haber dormido en el sofá? Esto era solo una pesadilla bizarra. Los niños, o lo que fueran, dieron un paso adelante. ¿No quieres jugar con nosotros, Sara?, preguntaron sus voces tomando una calidad. El agua es tan agradable y fresca. No te acerques, aunque mi voz temblaba de miedo. ¿Qué has hecho con la verdadera Lily y Max? Inclinaron sus cabezas en perfecta sincronización, dos grandes ojos parpadeando lentamente. Somos Lily y Max, dijeron. Ahora somos más, y queremos que tú también seas más. Me di la vuelta para correr, pero encontré mi camino bloqueado de pie al pie de las escaleras. Estaba una figura alta y delgada, sus rasgos oculta en la sombra. El agua goteaba de sus largas y enjutas extremidades, formando un charco sobre el suelo de cemento. ¿Quién eres? Mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué quieres? La figura dijo. No dijo nada, pero oí su voz en mi cabeza, un sonido como de agua corriendo, y piedras que rechinan. Somos el debajo de ella, dijo. Siempre. Hemos estado aquí en los lugares oscuros, los lugares húmedos, esperando lo que le pregunté. Temí que ya sabía la respuesta. Alguien nos invite a entrar, los niños, dijeron desde detrás de mí, y ahora estamos aquí. Y estaban tan hambrientos que miré frenéticamente por el sótano buscando cualquier medio de escape. Mis ojos se posaron en una pequeña ventana en la pared. Sería un apretón apretado, pero podría ser mi única oportunidad. Me desmayé a la izquierda, y luego corrí a la derecha apuntando para una pila de cajas debajo de la ventana detrás de mí. Oí el golpeteo de pequeños, y la pisada más pesada de la figura alta, y no sé qué hacer, dedos arañando el pestillo de la ventana, cuando sentí que unos dedos largos y fríos me agarraban el tobillo. La ventana se abrió de golpe, y no sé qué hacer con mi vida en el borde áspero del marco. De la ventana caí sobre la hierba mojada. La lluvia seguía cayendo a cántaros por el patio trasero, a través de la verja por la calle. Y no paré hasta llegar a la comisaría, y jadeando la policía. Por supuesto no me creyeron. Encontraron la casa exactamente como debe ser, dos niños durmiendo pacíficamente en sus camas. No hay señales de cualquier perturbación. Señor y señora Thompson eran comprensiblemente molesto pensando que había abandonado a sus hijos para correr hacia la tormenta. Perdí mi trabajo de niñera, y mi reputación en el vecindario se arruinó. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había experimentado, y sabía que algo oscuro y hambriento había encontrado su camino en nuestro mundo. A veces en las noches lluviosas, me parece oír risitas de niños fuera de mi ventana, y en mis sueños todavía veo esos dos grandes ojos, y oigo esa voz acuosa que me invita a unirme a ellos en las frescas y oscuras profundidades. Después de esa noche, y siempre reviso debajo de mi cama, antes irme a dormir, porque ahora sé que los monstruos no son solo el material de pesadillas infantiles. Son reales, tienen hambre, y están esperando una invitación para entrar. La primera vez que me di cuenta comportamiento extraño de mi vecino, lo descarté como una simple excentricidad. Pero a medida que pasaban los días y más residentes de nuestro edificio de apartamentos comenzaron a actuar extrañamente. Un escalofriante me di cuenta de que algo siniestro se escondía bajo la superficie de nuestras vidas aparentemente ordinarias. Y yo era el único que parecía notar que me había mudado a los apartamentos Oakwood hace solo unos meses, atraídos por el alquiler asequible y conveniente ubicación. Era un edificio antiguo, un poco desgastado alrededor de los bordes, pero tenía carácter. Los residentes eran una mezcla de jóvenes profesionales, familias pequeñas y jubilados. Una muestra típica de al principio todo parecía normal. Todo parecía normal al principio. Vecinos en el pasillo. Charlaba con la Rodríguez de B mientras recogía mi correo, y de vez en cuando me encontraba con Tom de A en el lavadero. Todo era maravillosamente aburrido y ordinario. Hace un mes las cosas empezaron a cambiar. Comenzó con la señora Rodríguez una mañana como me dirigía al trabajo. La vi de pie en el pasillo con la mirada perdida en la pared cuando le dije buenos días. Ella, buenos días. No respondió.
y se quedó mirando sin pestañear en un punto justo por encima de mi cabeza. Señora Rodríguez, le dije un poco más fuerte. Esta vez, ¿estás bien? Ella parpadeó lentamente, y se volvió para mirarme por un momento. Sus ojos parecían demasiado oscuros, demasiado vacíos, pero entonces sonrió, y todo parecía normal. Otra vez. Oh, buenos días, querida, dijo su voz un poco demasiado alegre. Debo haber estado soñando. Despierto, que tengas un día maravilloso. Lo achaqué a que se estaba haciendo mayor, pero en los siguientes días noté más comportamientos extraños de otros residentes. Tom D.A., usualmente tan meticuloso en separar su ropa blanca y colores, estaba metiendo toda su ropa en una máquina, incluyendo lo que parecía como zapatos embarrados. Cuando se lo señalé, se limitó a sonreír con indiferencia y dijo que al final todo es lo mismo, ¿verdad? La joven pareja en C, que a menudo había él discutiendo a través de las finas paredes, se callaron completamente de su apartamento. Ni siquiera pasos, o el sonido de su televisor. Y el señor Jenkins, el viejo gruñón de A, que solía quejarse de todo, comenzó a saludar a todos con una sonrisa antinaturalmente amplia y un alegre ¿no hace un día precioso? Por sí solo podría no haber sido motivo para alarmarse, pero tomados en conjunto, pintaron un cuadro que hizo mi piel como si alguien hubiera sustituido a mis vecinos, con gente de una vieja película de ciencia ficción. Intenté racionalizarlo. Tal vez había una fuga de gas, que todo el mundo actuara raro, o tal vez de histeria colectiva se había apoderado del edificio. Pero en el fondo sabía que era algo más siniestro. Mis sospechas se confirmaron una noche cuando no podía dormir. Oí un extraño golpeteo rítmico pasillo. La curiosidad venciendo mi miedo. Me arrastré hasta mi puerta y miré por la mirilla. Lo que vi me heló la sangre. Todos mis vecinos estaban en el pasillo, moviéndose al unísono, una especie de baile, sus movimientos espasmódicos y antinaturales. Y todos sonreían, esas dos amplias sonrisas, sus ojos oscuros y vacíos. Me alejé de la puerta a trompicones, mi corazón latiendo fuerte. Esto no podía ser real. Tenía que ser algún tipo de pesadilla. Pero el golpeteo continuó haciéndose más fuerte, y entonces oí algo más que parecía vibrar a través de las paredes. Pasé el resto de la noche acurrucado en mi dormitorio, luces apagadas, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real. Pero cuando llegó la mañana y salí con cautela, supe que no había sido un sueño. Sabía que no había sido un sueño. Alfombra estaba raspada y sucia, como si docenas de pies hubieran estado arrastrando los pies a través de toda la noche, y mis vecinos parecían todos agotados y con ojeras, pero seguían sonriendo con esas antinaturales sonrisas. Buenos días. Señora Rodríguez, chirriaba cuando me la cruzaba en el pasillo. ¿No es un día maravilloso para estar vivo? Murmuré una respuesta y me apresuré a pasar junto a ella. Se me erizó la piel. Tenía que averiguar lo que estaba pasando en los próximos días. Me convertí en detective en mi propia casa. Empecé a llevar un registro de mis vecinos, comportamientos de mis vecinos, acción fuera de lo normal. A instalar una pequeña cámara apuntando a mi puerta con la esperanza de captar otra. Pero cuanto más observaba, más me aterrorizaba. No era solo su comportamiento que estaba fuera. Cambios físicos estaban sucediendo también. Mr. Jenkins, que siempre había encorvado con la edad, ahora estaba antinaturalmente erguido. La joven mujer de C parecía haber crecido varios centímetros más alta de la noche a la mañana, y los ojos de Tom podría jurar que habían cambiado de color. Sabía que debía irme y buscar otro lugar donde vivir, pero una curiosidad morbosa me mantuvo allí. Una noche, una semana después, había presenciado el baile del pasillo. Oí un golpe en mi puerta. Era pasada la medianoche, y yo tampoco había dormido bien. De la vigilancia constante, me acerqué a la puerta con cautela a través de la mirilla. Vi a la señora Rodríguez, allí de pie, todavía sonriendo. Qué dos amplia sonrisa. Hola, querido. Ella llamó a través de la puerta. Hemos que no has venido a nuestras reuniones nocturnas. A jugar. Me alejé de la puerta, mi boca seca de miedo. No me siento bien. Pero insistimos. Vino otra voz. La voz de Tom. Pero no del todo bien. Demasiado profunda. Demasiado resonante. Es hora de que te unas a nosotros.
La manilla de la puerta empezó a sonar. Estaban tratando de entrar. Yo corrí a mi dormitorio dando un portazo y cerrando la puerta detrás de mí, la puerta principal de mí, y no sé qué hacer en la puerta principal de mi apartamento, en sincronía extraña, un golpeteo rítmico que coincidía con el latido de mi corazón. Y no sé qué hacer con mi vida, es hora de deshacerte de tu viejo. Yo es hora de evolucionar. Miré frenéticamente a mi alrededor una ruta de escape. La ventana era mi única, estaba en el tercer piso. Pero había una escalera de incendios, si tan solo pudiera alcanzarla. La puerta de mi cuarto. Ahora la madera comenzaba y no sé qué hacer con ella. Con manos temblorosas, empujé la ventana y salí a la escalera de incendios. El aire fresco de la noche me golpeó, y por un momento sentí una oleada de esperanza, podría ser. Pero al mirar hacia abajo, mi esperanza se en cenizas. El patio de abajo estaba lleno de gente. No solo de nuestro edificio, sino también del vecindario. También todos ellos mirándome con esos ojos oscuros y vacíos, sonriendo con esas terribles sonrisas. Únete a nosotros. Ellos me llamaron a ser uno con nosotros. Detrás de mí, hoy, la puerta de mi habitación. Por fin cedió. Me volví para ver a mis antiguos vecinos, sus cuerpos retorciéndose y cambiando de formas que desafiaban cualquier explicación. En ese momento, supe que tenía que tomar una decisión. Podía rendirme y convertirme en uno de ellos, perderme en cualquier locura que se había apoderado de este lugar, o podía saltar y arriesgarme con la multitud de abajo. Elegí saltar mientras caía por el aire. El tiempo parecía ralentizarse. Vi las caras de los rostros de mis vecinos. Vi cómo se transformaban y cambiaban, convirtiéndose en algo inhumano. Vi la multitud abajo, sus brazos extendidos para atraparme y absorberme en su masa. Y entonces oscuridad, me desperté en una cama de hospital. Mi cuerpo maltrecho, pero vivo. Los doctores me dijeron que era que un árbol había amortiguado mi caída. Dijeron que había estado balbuceando sobre monstruos y ladrones de cuerpos. Cuando me trajeron, nadie creyó mi historia. Por supuesto, lo atribuyeron a un colapso. Dijeron que el estrés de la vida en la ciudad me había afectado. Los apartamentos Oakwood me aseguraron que era un edificio normal lleno de gente normal. Pero yo sé la verdad. Yo vi lo que vi a veces tarde en la noche. Todavía puedo oír ese golpeteo rítmico. Aún veo esos ojos oscuros y vacíos, y dos amplias sonrisas. Nunca volví a los apartamentos Oakwood. Me mudé lejos a un pequeño pueblo donde yo pensé que estaría a salvo. Pero de vez en cuando veo a alguien en la calle cuya sonrisa es un poco demasiado amplia, cuyos ojos son demasiado oscuros, y me pregunto hasta dónde se ha extendido, y cuánto tiempo pasará antes de que el momento en que vi esos ojos desesperados mirando por la ventana trasera de la furgoneta, supe que mi rápida parada en boxes, a punto de convertirse en una pesadilla. Lo que yo no me di cuenta fue que por el final de la noche estaría corriendo por mi vida, cuestionando todo lo que creía saber sobre las tranquilas carreteras de América. Había sido un largo día de conducir. Iba de camino a la boda de mi hermana en Colorado, optando por un viaje por carretera en lugar de un vuelo para ahorrar algo de dinero. La monotonía de la autopista me había adormecido en una especie de trance. Las líneas amarillas se confundían mientras avanzaba, cuando vi la señal de un área de descanso. La señal de un área de descanso. Mi tanque de gasolina se estaba acabando, y mi vejiga no se quedaba atrás. Pensé que un poco de cafeína no me vendría mal para mantenerme alerta para el último tramo del viaje. La parada de descanso era como cualquier otra. Había visto en todo el país un pequeño edificio con baños y máquinas expendedoras. Un par de mesas de picnic y un aparcamiento poco iluminado. A esta hora tardía estaba casi desierto, solo un par de semirremolques en el rincón de sus conductores, y una furgoneta oscura aparcada cerca del edificio. Me acerqué al surtidor de gasolina de mi coche. El aire de la noche. Era el aire de la noche. Me refrescaba la cara el interior mal ventilado de mi vehículo. Mientras llenaba el depósito, un movimiento. La ventana trasera de la furgoneta estaba sucia y tintada, pero juraría que vi una cara presionada contra ella. La cara de una mujer, sus ojos muy abiertos con lo que parecía miedo. Ella parecía estar murmurando algo, pero no pude distinguirlo. Parpadeé, y la cara ya no estaba.
La cara se había ido. Me lo había imaginado. Las largas horas en la carretera debían estar afectándome, pensé. Sacudí la cabeza y terminé llenar mi tanque mientras caminaba hacia el edificio para ir al baño. Pasé junto a la furgoneta. Era un modelo antiguo oxidada por los bordes y sin ventanas, excepto las de delante y detrás. Algo en ella me hizo sentir incómodo. Pero no sabía por qué. Edificio del área de descanso, usé las instalaciones y luego me dirigí a las máquinas expendedoras. Mientras me decidía entre una y un café, la puerta se abrió de golpe. Un hombre entró, la puerta se abrió de golpe, y entró un hombre. Era alto y enjuto, con barba desaliñada, con una barba desaliñada, y ropa que había visto días mejores de los que no se pueden olvidar. Por un momento, vi algo en su mirada, que quemé helo. La sangre era una mirada de desesperación, de violencia, apenas contenida. Entonces parpadeó, y desapareció sustituido por una sonrisa forzada. Noche, dijo que su voz. Gruff. Noche agradable para una impulsión. Y no sé qué hacer con mi vida. Y me dijo que no le importaba lo que me dijera. No me di cuenta de que había estado aguantando algo. Estaba muy mal aquí. Rápidamente mi café. Y me dirigí de vuelta a mi coche mientras pasaba por delante de la furgoneta de nuevo. Oí un suave golpeteo del interior. Me detuve forzando mis oídos allí. Estaba de nuevo seguido de lo que sonaba como un grito ahogado. Mi corazón se aceleró, la cara en la ventana. El hombre extraño. Los sonidos de la furgoneta. Todo se sumaba a algo siniestro. Yo sabía que debería entrar en mi coche y alejarme, fingiendo que no había visto ni oído nada. Pero no podía si alguien estaba en problemas. No podía simplemente dejarlos. Me acerqué a la furgoneta con cautela. Mi teléfono en la mano ya marcado, y listo para. Y no sé qué hacer con él. El golpeteo se hizo más fuerte. Extendí mi mano temblorosa, y en el lado de la furgoneta, yo en la mano ya estaba marcando el golpe. Se detuvo abruptamente por un momento. Hubo silencio. Entonces tan silenciosamente, que casi lo perdí, una voz de mujer. Por favor, ayúdenos, mi sangre. Y no sé qué hacer. Antes de que pudiera responder, oí la puerta del área de descanso abrirse de golpe. El hombre estaba de vuelta. Y no se veía feliz. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? No lo pensé. Simplemente actué. Corrí a mi coche a tientas con las llaves, como yo oía los pasos del hombre cada vez más cerca. Me las arreglé para abrir la puerta, y me arrojé dentro cerrándola, justo cuando el hombre, y no me lo puedo creer, en la ventana. Su cara se contorsionó de rabia. No te metas en lo que no te importa. No sabes con lo que te estás metiendo. El motor. Me temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar el volante. Hombre retrocedió cuando puse el coche pero sus ojos nunca dejaron los míos, y me fui del estacionamiento. En mi espejo retrovisor, corriendo hacia la furgoneta por la autopista, lo que acabo de un secuestro, tráfico de personas, traficando con lo que fuera. Sabía que tenía que hacer algo. Y dejar a esa gente en esa furgoneta. Marqué mi voz temblando mientras intentaba de explicar lo que había visto. Me dijeron que siguiera conduciendo, que estaban enviando patrullas al área de descanso. Pero al colgar vi faros en mi espejo retrovisor. Faros que se acercaban a una velocidad alarmante. Era la furgoneta. Mi corazón parecía que se me iba a salir de mi pecho. Yo presioné abajo más duro en el acelerador, empujando mi viejo coche a velocidades que nunca fue diseñado para. Pero la furgoneta era más rápida. Me zigzagueé a través del escaso tráfico, ignorando los bocinazos de los otros. La furgoneta me pisaba los talones tan cerca que ni siquiera podía ver sus faros en mis espejos. De repente vi una señal de salida sin pensarlo. Me desvié a través de 2 carriles de tráfico y tomé la rampa de salida a una velocidad que tenía mis neumáticos chirriando en mi espejo retrovisor. Vi la furgoneta sobrepasar la salida, pero sabía que no pasaría mucho tiempo. No pasaría mucho tiempo antes de que la salida conducía a una pequeña ciudad. Sus calles estaban desiertas a estas horas. Giré al azar tomando derechas e izquierdas, sin ningún plan real. Solo tratando de poner tanta distancia entre la furgoneta y yo. Después de unos minutos me encontré en una oscura calle residencial. Calle residencial oscura. Me detuve apagando las luces, y el motor me temblaban las manos, tratando de averiguar qué hacer a continuación, si debía seguir conduciendo estación de policía, volver a la autopista,
y esperar encontrarme con los coches patrulla que el despachador había enviado. Como me senté allí paralizado por la indecisión, vi un faro acercándose. Se me cortó la respiración en la garganta al reconocer la silueta de la furgoneta que circulaba lentamente como si buscara algo que me buscaba. A mí me encorvé en mí rezando para que no se dieran cuenta de mi coche. La furgoneta pasó tan cerca que podría haberla tocado, que no se me ocurra moverme sin atreverme a mover un músculo, hasta que las luces rojas en la esquina, una vez que estuve seguro de que se habían ido, arranqué el coche, esta vez con un plan de vuelta a la autopista, para encontrar a esos coches patrulla. Era la única manera de ayudar a la gente atrapada en la furgoneta. Navegaba de vuelta a través de la ciudad. Mi mente seguía repitiendo los eventos de la noche, la cara en la ventana, los sonidos de la furgoneta, la rabia del hombre cuando me pilló fisgoneando qué clase de monstruo era, y cuántos como él había por ahí merodeando por las carreteras, rezando sobre los vulnerables. Volví a la autopista con los ojos constantemente mirando por los retrovisores, para cualquier señal de la furgoneta. Como me incorporé a la carretera, vi la vista más hermosa, luces azules y rojas parpadeantes. Los coches patrulla me habían encontrado. Saludé frenéticamente a los agentes cuando se acercaron. La historia se derramó, todos los detalles que podía recordar sobre la furgoneta, el hombre, los sonidos que oí. Los agentes me tomaron declaración. Sus rostros sombríos me dijeron que había hecho lo correcto llamando en que ellos pusieron un APB en la furgoneta. Pero como me senté allí viendo más patrulla de los coches patrulla, que pasaban a toda velocidad, no podía evitar la sensación de que era demasiado tarde. Esa furgoneta podría estar en cualquier lugar, por mientras el amanecer arrojaba una pálida luz sobre la autopista. No pude evitar en la gente de la furgoneta. Aún con vida serían encontrados. ¿Y cuántas otras furgonetas había por ahí escondiendo oscuros secretos tras sus cristales tintados? Nunca llegué a la boda de mi hermana. Después de lo que había pasado, ya no parecía importante. En lugar de eso me encontré contando mi historia a cualquiera que quisiera escuchar, a la policía, el FBI, los medios de comunicación. Quería que el mundo supiera lo que estaba pasando en nuestras carreteras, en nuestras paradas de descanso, delante de nuestras narices. Algunas noches todavía me despierto la imagen de esos ojos desesperados, mirando por la ventanilla de la furgoneta grabada a fuego en mi memoria. Y cada vez que veo una furgoneta en la carretera, no puedo evitar preguntarme quién estará dentro, y si estará pidiendo a gritos una ayuda que nunca llegará. La primera nota apareció un martes, se deslizó bajo la puerta principal como un susurro de peligro. Sal, mientras puedas, en letras irregulares y urgentes, y me reí de ella como si fuera una broma. Pero a medida que pasaba la semana, cada vez más siniestros, me di cuenta de que mi trabajo se había convertido en una pesadilla, que se suponía que era un trabajo fácil. Mi compañera de cuarto, Sara, me preguntó si podía cuidar de su casa mientras ella estaba en una asignación de trabajo. En el extranjero, su casa era una encantadora, pequeña casa victoriana en un barrio tranquilo, con una cerca blanca y un jardín que haría cualquier pulgar verde. Me puse celosa y aproveché la oportunidad. Un mes lejos de mi estrecho estudio apartamento, sonaba como el cielo. Los primeros días fueron tranquilos. Plantas, recogía el correo, y pasábalas acurrucado en el cómodo sofá de Sara, viendo programas en su enorme televisor. Demasiado tranquilo. Después del ruido constante de mi entonces, llegó la primera nota. La encontré cuando volví a hacer la compra. Un pequeño trozo de papel yaciendo inocentemente en la alfombra de bienvenida. El mensaje era corto pero escalofriante en mis manos, buscando alguna pista sobre su origen. Pero no había nada, solo esas 5 palabras escritas en lo que parecía rotulador negro. Sacudí la cabeza, arrugué el papel y lo tiré a la basura. En la basura probablemente solo unos niños en el vecindario, gastando una broma de mi mente, y seguí con mi día. La segunda nota llegó días después. Esta vez se coló por debajo de la puerta. En la noche la encontré, cuando bajé de la noche la encontré, cuando bajé por mi café. Esta era más larga. Las paredes tienen ojos, saben que estás aquí. Vete. Un escalofrío me recorrió la espalda al leerlo. La letra era la misma que la primera nota, pero había algo más urgente en este mensaje. En este mensaje, me encontré mirando a las paredes. No seas ridícula, me dije a mí misma. No seas ridículo, me dije. Es solo otra estúpida broma.
pero no pude deshacerme del sentimiento de inquietud que se apoderó de mí, a comprobar las cerraduras antes de acostarme corriendo las cortinas contra la noche. La tercera nota apareció al día siguiente, pegada en el espejo del baño. Cuando salí de la ducha, mi corazón casi se me paró el corazón en el suelo de baldosas. Mientras yo estaba de pie me quedé helado de miedo como había entrado alguien en la casa. Este mensaje era el más, y no sé qué hacer con mi vida. No puedo retenerlos mucho más tiempo. Y no sé qué hacer al marcar el número. Vinieron y tomaron, pero no había signos de entrada forzada, ni huellas en las notas en el barrio. Y prometieron aumentar las patrullas en la zona. Llamé a Sara siguiente, preguntándome si tenía enemigos. Que podría querer asustar a ella, o me fuera de la casa, pero ella estaba tan desconcertada como yo, insistiendo en que tenía buenas relaciones con todos sus vecinos. Esa noche apenas dormí. Cada cala de la vieja casa, cada ráfaga de viento fuera, me sentaba en la cama con el corazón palpitante. Mi corazón palpitaba con fuerza. Una silla bajo el picaporte. La cuarta nota me esperaba. Por la mañana me esperaba por la mañana. Por debajo de la puerta de mi habitación, precauciones, 2 palabras escritas más grandes que las otras, llenaban toda la página. Demasiado tarde. Corrí. Ni siquiera hice la maleta. Solo cogí mi teléfono y mis llaves, y salí por la puerta en pijama. Conduje sin rumbo durante horas, mi mente corriendo quién estaba dejando estas notas, qué significaban, y porque yo de noche, para cuando reuní el valor para volver a la casa, me senté en mi coche por mucho tiempo mirando las ventanas oscuras de la ventana, medio esperando ver una figura que no me dejaba ver, y me fui dentro. La casa estaba en silencio, exactamente como la había dejado en mi vuelo de pánico. Hice una búsqueda minuciosa, cada habitación, cada armario, incluso bajo las camas. Nada parecía fuera de lugar, ni notas nuevas. Me desplomé en el sofá exhausto y, confundido, tal vez estaba exagerando. Tal vez esto realmente era solo una broma elaborada, que había ido demasiado lejos, que es cuando yo oí un suave sonido de arañazos procedentes de dentro de las paredes. Me congelé forzando mis oídos. Allí estaba otra vez, como si algo se moviera dentro de la estructura de la casa. Parecía de todas partes, y de ninguna a la vez. Hola, grité con voz temblorosa. ¿Hay alguien ahí? Los arañazos pararon abruptamente. El silencio que siguió fue de alguna manera peor de lo que había sido el ruido. Entonces un susurro tan débil, que casi no lo oí. Que nos ayude. Me levanté del sofá. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién está ahí? Tratando de sonar más valiente de lo que me sentía, más susurros se unieron a los primeros. Un coro de voces apenas audibles suplicando ayuda, parecían venir de las paredes mismas con cada segundo que pasaba. Corrí hacia la puerta principal, abriéndola de un tirón dispuesta. Pero me detuve en el umbral. La calle de afuera estaba mal. Las casas de enfrente estaban torcidas, sus formas alargadas y deformadas, como si se vieran a través de espejos. Era un remolino de colores antinaturales, y podía ver cosas moviéndose, cosas que desafiaban cualquier descripción. Cerré la puerta de un portazo en jadeos irregulares. Esto no podía ser real. Yo tenía que estar soñando. Los susurros me rodeaban a mi alrededor, acompañados de ese horrible que se me escapaba de las manos, el papel pintado ondulando como olas en el agua. Una nueva nota apareció materializándose de la nada para revolotear a mis pies con manos temblorosas. Con las manos temblorosas. Te lo dije ahora. Eres uno de nosotros. Al leer esas palabras, sentí una extraña sensación, como si de mi ser estuviera cambiando. Miré mis manos y vi y en el fondo de mi ser translúcido intenté gritar, pero ningún sonido salía. Me estaba convirtiendo en parte de la casa. Mi conciencia se fusionaba con los otros atrapados entre sus paredes, en mis últimos momentos de individualidad. Comprendí la verdad. Esta casa era una trampa, una entidad viviente que atraía víctimas y las absorbía. Sara, mis amigos, mi familia nunca habían existido. Eran fabricaciones falsos. Recuerdos implantados por la casa para atraerme. ¿Cuántos otros habían caído en este truco? ¿Cuántas almas estaban atrapadas aquí? Sus esencias usadas para alimentar esta monstruosa morada. Mientras mi forma física se disolvió por completo, mi conciencia se extendió por toda la estructura. Podía sentir las otras, ahora incontables.
mentes todas unidas en una vasta y horripilante red. Y supe que pronto otra víctima desprevenida, vendría una nueva, o un comprador curioso atraído por la pintoresca victoriana en la calle tranquila. Quería advertirles para decirles que corrieran mientras pudieran podía hacer, era susurrar mi voz, uniéndome al coro de los condenados, atrapados para siempre. En esta casa de los horrores. Conciencia se desvanecía en el colectivo. Un último pensamiento resonó en lo que quedaba de mi mente. Debería haber hecho caso, las advertencias, debía haber salido mientras aún podía. Pero ahora, como todos los otros, yo era parte de la casa. Y la casa siempre estaba hambrienta de más. El momento en que me di cuenta de que el coche detrás de mí no iba casualmente en mi dirección, sino que deliberadamente seguía cada uno de mis movimientos, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado nocturno. Lo que empezó como un rutinario viaje a casa, en un aterrador juego del gato y el ratón, por las oscuras calles de una ciudad que creía conocer, había sido un largo día de trabajo, uno de esos turnos que parecían alargarse para siempre. Para cuando fiché ya era más de la medianoche. El aparcamiento estaba casi, y no sé qué hacer de los otros noctámbulos de la oficina. Recuerdo haber bostezado al entrar en mi coche sin pensar en nada más que sobras de pizza que me esperaban en la nevera y el suave abrazo de mi cama. Las calles estaban tranquilas, el tipo de quietud que solo existe en las horas de la mañana. Estaba a mitad de camino cuando vi por primera vez el coche, un sedán oscuro anodino en todos los sentidos. Yo no podía distinguir al conductor, solo una silueta tras los cristales tintados al principio. No le di mucha importancia. Después de todo, al fin y al cabo, no había muchas rutas de la ciudad a estas horas. Pero curva tras curva el coche se quedó conmigo, siempre 3 o 4 longitudes detrás, nunca acercándose, pero nunca quedándose atrás. O bien un zarcillo de inquietud comenzó a enroscarse en mi estómago. Decidí poner a prueba mi sospecha. En lugar de tomar mi habitual a la izquierda en dirección a casa, giré a la derecha. El coche me siguió. De nuevo estaba justo detrás de mí. Mi corazón comenzó a subir. Esto no podía ser una coincidencia. Alguien. Pero no sé por qué mi mente, un robo. Algún tipo de juego, un robo, un juego enfermizo, o algo peor. Traté de mantener la calma para pensar racionalmente. Tal vez si solo conducía a un lugar público bien iluminado, se darían por vencidos y se irían. Y se marcharían. Supermercado en la calle principal. Como me detuve en el estacionamiento, miré en mi espejo retrovisor. El coche se había detenido en la entrada al ralentí. Podía ver al conductor, ahora un hombre en su rostro oculto por las sombras. Sombras. Aparqué cerca de la parte delantera de la bajo las luces brillantes. Mis manos. Y no me lo puedo creer. Y no me lo puedo creer. Y no sé qué hacer con él. El coche se había ido por una fracción de segundo. Sentí alivio, tal vez me lo había imaginado. Tal vez era solo paranoia nacido de demasiadas noches. Y demasiada televisión de True Crime. Hombre del coche, caminando decididamente a través del aparcamiento hacia mí. El pánico me invadió, el pánico. Tanteé las llaves, tratando de arrancar el coche de nuevo. Pero con las prisas se me cayeron de debajo del asiento. El hombre estaba en mi ventana, envolvió en él con algo metálico en la luz fluorescente del aparcamiento de la puerta, y me dijo que abriera la puerta, y no sé qué hacer. Mi mente se puso en blanco. Con terror, esto no podía estar pasando. No a mí. No aquí en este pueblo tranquilo donde nunca pasaba nada. Con las manos temblorosas cerré las puertas en su lugar. La cara del hombre se contorsionó de ira, levantó el arma apuntando a la ventana. No pensé. Yo no creía que acababa de actuar. En el contacto y encendí el motor rugió, y metí la marcha atrás, sin ni siquiera comprobé si había alguien detrás de mí. El hombre saltó hacia atrás cuando salí de la plaza de aparcamiento. Un disparo. Mi ventanilla trasera explotó en una lluvia de cristales instintivamente, mientras pisaba el acelerador. El coche dio una vuelta de campana, un giro salvaje en los neumáticos de la calle, chirriando en señal de protesta. En el espejo retrovisor vi al hombre, pero su coche era más nuevo y más rápido. Más rápido. Yo supe que él alcanzaría pronto si yo no hice algo. Yo tomé un duro a la derecha, y luego otra, tratando de perderlo en el laberinto de calles residenciales. Mi mente estaba corriendo más rápido que mi coche, donde la comisaría estaba al otro lado de la ciudad.
al otro lado de la ciudad. Mi casa no era segura. Había visto por dónde conducía normalmente. Tomé una decisión en una fracción de segundo y me dirigí a la autopista a esta hora de la noche. Estaría casi vacía, pero era mi mejor oportunidad de dejarlo atrás. En la rampa de entrada, vi los faros en mi espejo que me había encontrado. El sedán era ganando terreno comiendo la distancia entre nosotros. Empujé mi viejo coche a sus, el motor quejándose en protesta como el velocímetro se arrastraba, pero no fue suficiente. El sedán seguía viniendo de repente. Se me ocurrió una idea arriesgada, posiblemente suicida, pero era todo lo que tenía. A unos 2 kilómetros había una curva cerrada tipo que requiere reducir la velocidad, incluso en buenas condiciones. Más allá era un terraplén que bajaba hacia el río. Respiré hondo y apreté el volante. El volante, podía hacerlo, tenía que hacerlo. A medida que me acercaba a la curva, no aminoré la marcha, si acaso aceleré. En mi espejo vi el sedán acercándose unos segundos más, y en el último momento posible, frené y giré el volante a la derecha. Mi coche patinaba, los neumáticos chillaban como lucharon para la tracción para un corazón. Por un momento pensé que calculé mal que iba a ir, pero entonces el coche se enderezó. El coche se enderezó y se fue a pique. Pero en la carretera, no miré atrás. No me hizo falta, no lo necesitaba. Oí el choque, el chirrido del metal contra el metal, la rotura del cristal de cristales. Cuando por fin me atreví a mirar el sedán, ya no estaba en su lugar. En su lugar había un enorme agujero en el guardarraíl. Me temblaban tanto las manos que apenas podía mantener el volante recto, pero no me detuve. No podía detenerme. Conduje poniendo tanta distancia entre yo y esa vuelta como posible. No era hasta que vi la bienvenida a Pensilvania que finalmente me detuve. Estaba a millas de casa corriendo en humos y bajando de la adrenalina más grande adrenalina de mi vida. Mientras el sol empezaba a salir pintando el cielo en tonos de rosa y oro, me senté en el capó de mi coche y traté de procesar lo que había pasado. ¿Quién era ese hombre? Y si lo había matado, yo sabía que debía llamar a la policía para denunciar. Pero una parte de mí tenía miedo de que no me creyeran, miedo que de alguna manera yo terminaría siendo el que estaba en, así que hice lo único que se me ocurrió. Conduje hasta la cafetería más cercana. Pedí un café y empecé a planear. No podía ir a casa, no todavía, quizás nunca, quien quiera que fuera. Ese hombre podría tener amigos, y ellos podrían venir a buscarme. Y no sé qué hacer. De la mañana me di cuenta de que mi vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era otro oficinista en un pequeño pueblo. Era un superviviente, un fugitivo, un asesino. Asesino. No tenía respuestas, pero sabía una cosa. Con certeza nunca podría dejar mi guardia abajo otra vez, porque allí fuera, en alguna oscura y solitaria carretera, podría haber otro coche, otro perseguidor, otra lucha por sobrevivir, y la próxima vez no tener tanta suerte, con manos que todavía temblaban un poco. Saqué un mapa. Era tiempo de desaparecer, tiempo de ser alguien nuevo, alguien que nunca en una autopista. A medianoche, un extraño con una pistola mientras trazaba mi nuevo. No pude evitar mirar por encima de mi hombro. Cualquier coche que no pertenecía a viejos hábitos, supongo. Y algunas lecciones, una vez aprendidas, son imposibles de olvidar. La camarera vino a rellenarme el café, y me preguntó si había sido una noche larga. De la noche me preguntó por mi aspecto desaliñado. No tienes. El momento en que vi el saco de dormir vacío donde Jake debería haber estado, supe que nuestro viaje de acampada había dado un giro aterrador. La niebla matutina se cernía pesada en el aire, oscureciendo los bordes de nuestro campamento. Pero no había el hecho de que uno de nosotros faltaba, y como yo, mientras mi corazón latía con fuerza, no podía la sensación de que las extrañas luces que habíamos visto en el cielo la noche anterior tenían algo que ver con ello. Supone que es una aventura divertida. Solo 4 amigos en busca de una emoción en el desierto, que habíamos oído las historias sobre esta zona, por supuesto. Susurró cuentos de avistamientos de ovnis misteriosas, luces en el cielo, y los campistas que juraron que habían perdido tiempo, pero realmente no lo creímos, o por lo menos yo no lo hice. Era todo apenas parte de la emoción. No era ahora como yo miraba el saco de dormir abandonado de Jake. Ya no estaba tan segura. Chicos, despertad. Siseé empujando a Sarah y Mike para que se despertaran. Jake se ha ido.
Sara se levantó de golpe, sus ojos abiertos de pánico. ¿Qué quieres decir? Mike fue más lento en despertar, refunfuñando mientras bajaba la cremallera de su saco de dormir. Probablemente fue a mear, pero cuando llamamos a Jake, nuestras voces resonando en el bosque de niebla, un silencio espeluznante fue nuestra única respuesta. No pájaros piando ni susurro de hojas, solo un opresivo silencio natural, que me hizo sentir escalofríos. Buscamos el área inmediata alrededor de nuestro campamento, pero no había señales de Jake, ni huellas que se alejaran, ni ropa desechada. Nada, era como si simplemente se desvaneció en el aire. Esto no es divertido. Jake, Sara, gritó su voz de miedo, pero en el fondo todos sabíamos que esto no era elaborado broma. Algo era muy mal, como el sol subió más alto en el cielo, quemando la niebla de la mañana. Ampliamos nuestra búsqueda. Peinamos a través del bosque circundante, llamando a Jake, nombre, hasta que nuestras voces eran caballo. Pero con cada hora que pasaba nuestra esperanza disminuía. Era media tarde cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. Yo estaba empujando a través de un denso parche de maleza, cuando de repente el mundo pareció parpadear por una fracción de segundo. Todo a mi alrededor. Cambio, los árboles. Los árboles eran más altos. El suelo estaba cubierto de un extraño musgo iridiscente, y el cielo era de un profundo púrpura, parpadeé, y todo volvió a la normalidad. Pero la imagen estaba grabada en mi mente, dejándome mareado y desorientado. ¿Habéis visto eso?, pregunté con voz temblorosa. Sara y Mike me miraron, confusión grabada en sus caras. ¿Ver no fue Mike?, preguntó. Yo traté de, pero las palabras sonaban locas, incluso a mis propios oídos. Ellos intercambiaron miradas claramente pensando que me estaba volviendo loco, pero yo sabía lo que había visto, y tenía una sensación de que de alguna manera conectado a Jake. A medida que avanzaba el día, incidentes similares comenzaron a atormentarnos a todos. Sara juró que vio símbolos extraños tallados en los troncos de los árboles. Solo para ellos desaparecían. Cuando ella miraba de nuevo, Mike seguía a oír susurros en un idioma que no entendía a borde de su audición, y yo seguía experimentando esos destellos, esos momentos donde la realidad parecía cambiar. Cada vez el mundo alternativo que vislumbraba se volvía más claro, más vívido, y cada vez sentía un tirón, como si algo intentara atraerme. La noche caía, y no estábamos cerca de encontrar a Jake. Exhaustos y aterrorizados, regresamos al campamento. Ninguno de nosotros quería admitirlo, pero estábamos perdidos. El bosque a nuestro alrededor parecía diferente y desconocido, vagado más lejos de lo que pensábamos, o era algo más en juego. Nos acurrucamos alrededor de la hoguera, saltando a cada chasquido. El cielo estaba despejado, y las estrellas, claro, las estrellas imposiblemente brillantes, pero la estrella comenzó a moverse lentamente al principio, luego más rápido, arremolinándose en imposible. Esto no puede estar pasando. Sara susurró, agarrando mi brazo tan fuerte que antes de que pudiera responder, una luz cegadora inundó nuestro campamento. Era tan brillante, tan todo lo que abarca, que por un momento me pensé que me había quedado ciego. Podía oír Sara y Mike gritando, pero sus voces sonaban lejanas y amortiguadas. Tan repentinamente como había aparecido, la luz se había ido. Pero ya no estábamos en nuestro campamento, estábamos en otro lugar. El aire era espeso y pesado, lleno de un extraño olor dulce que me hacía girar la cabeza. El suelo bajo nuestros pies palpitaba con una energía de otro mundo, y a nuestro alrededor, altas y enjutas figuras se movían en sus movimientos fluidos y antinaturales. Antinatural, bienvenida. Una voz resonó en mi mente, evitando por completo mis oídos. He estado esperando. Una de las figuras dio un paso adelante y sentí que mi corazón se paraba. Era Jake, pero no Jake. Sus ojos eran demasiado grandes, su piel pálida y translúcida. Cuando sonreía, sus dientes eran afilados y numerosos. Be afraid no, Jake, dijo su voz, una mezcla inquietante de familiar y extraño. ¿Estás en casa? Ahora quería correr a gritar para despertar de esta pesadilla, pero no podía moverme. Mi cuerpo se sentía pesado. No respondía, y mientras estaba allí paralizado, me di cuenta con creciente horror que esto era real, que no acababa de tropezado con un ovni hotpot. Habíamos caminado derecho en una trampa. Las criaturas, para mí no podía pensar en ellas, como otra cosa, se acercaban con sus largos dedos,
para tocarnos cada toque. Enviaba sacudidas de electricidad a través de mi cuerpo, y con cada sacudida me sentía cambiar mi percepción. Cambió mis pensamientos, se nublaron. Pude verlo, lo mismo les pasaba a Sarah y Mike. Sus rasgos se alteraban sutilmente, volviéndose más parecidos a los de Jake. Criaturas que nos rodeaban, y lo peor, una pequeña parte creciente de mí, estaba empezando a pensar que esto estaba bien, que nosotros pertenecíamos aquí. El tiempo perdió todo su significado. Podrían haber sido horas o días o años que estábamos allí siendo rehechos por estos toques alienígenas. Los recuerdos de nuestras viejas vidas comenzaron a desvanecerse, reemplazados por otros nuevos recuerdos de un mundo con cielos púrpuras y tierra palpitante de naves que navegaban entre las estrellas. Pero justo cuando estaba de perderme completamente, una pequeña parte de mi mente se reveló. Esto no era no era nuestro mundo. No pertenecíamos. Pertenecemos aquí con cada onza de fuerza de voluntad que me quedaba. Luché contra la influencia alienígena. Me aferré a los recuerdos de mi hogar, de mi familia, de quien realmente era, y lentamente empecé a liberarme. No grité, mi voz sonando extraño y distorsionado. Esto no es real. Sarah, Mike. Jake, tenemos que salir de aquí. Mis palabras parecían romper que nos había hechizado. Sarah y los ojos de Mike se aclararon confusión y miedo, reemplazando la plácida aceptación que había momentos antes. Incluso Jake parecía vacilar un parpadeo de reconocimiento. Las criaturas siseaban su forma, cambiando y retorciéndose de ira. El mundo a nuestro alrededor comenzó a desestabilizar la realidad, doblándose y deformándose como un espejo. Agarré las manos de Sarah y Mike, alcanzando a Jake con mi mano libre. Vamos, grité. Nos vamos a casa por un Jake. Dudó un momento, y luego, con una mirada de esperanza desesperada, me agarró la mano. El momento en que nuestros dedos se tocaron, hubo un destello de luz cegadora, una sensación de... Y entonces estábamos de vuelta en el campamento normal de la Tierra. El sol empezaba a salir. Los pájaros gorjeaban, y una suave brisa susurraba a través de los árboles. Era como si nada había sucedido. Pero sabíamos mejor, los recuerdos de nuestro calvario ya estaban como un sueño al despertar. Pero el miedo, la sensación de maldad que persistía, y mientras nos miramos el uno al otro, viendo la mirada atormentada en los ojos del otro, sabíamos que ninguno de nosotros nunca sería el mismo. En silencio, levantamos el campamento para poner tanta distancia entre nosotros y este lugar, como mientras caminábamos de vuelta a nuestro coche, yo no podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados, que en algún lugar más allá del velo de nuestra realidad, esas criaturas estaban esperando otra oportunidad para traernos a casa. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche, como podríamos, quién nos creería, pero a veces cuando miro al cielo nocturno, juro que puedo ver las estrellas moviéndose en esos patrones imposibles, y me pregunto con una mezcla de miedo y extraño e inquietante anhelo, si alguna vez volverán a por nosotros. Porque la verdad es que una pequeña parte de mí, una parte que intento ignorar, espera que lo hagan, esperando que en el momento en que vi los ojos de la muñeca, supe que había heredado algo más que una casa de muñecas antigua. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, mientras miraba la diminuta figura de porcelana girar la cabeza, sus ojos de cristal, fijándose en mí con una intensidad inquietante. Me di cuenta de que las historias que mi abuela me había contado no eran solo cuentos de hadas, eran advertencias. Siempre me había fascinado por la adornada casa de muñecas victoriana que estaba en el ático de mi abuela cuando era niña. Me pasaba horas jugando con ella, imaginando las vidas de las muñequitas que habitaban sus habitaciones en miniatura. Abuela me observaba con una mezcla de afecto y preocupación. A menudo murmuraba que la casa tenía mente propia. Cuando falleció el mes pasado, me sorprendió, me había dejado la casa de muñecas. Junto con ella vino una nota críptica. Ser cuidado, Emily. Algunos juguetes no son para jugar con ellos. Me lo tomé a risa. A la facilidad de mi abuela para lo dramático. De mi abuela. Pero ahora, mientras de pie en mi sala de estar viendo una muñeca se movía sola, aquella advertencia ya no me parecía tan tonta. La casa de muñecas había visto años en el desván, la habían dejado polvoriento y descolorido, su una vez vibrante en los bordes. Decidí restaurarla para honrar la memoria de mi abuela.
y distraerme de la pena de perderla. Semanas había trabajado en ella cada noche, todas las noches, después de llegar a casa de mi trabajo en la biblioteca local. Papel pintado rasgado, arreglado pequeños muebles rotos, e incluso había cortinas para las ventanas. Trabajo minucioso, pero me pareció extrañamente hasta que esta noche he estado dando los toques finales en el salón, cuando me di cuenta de que una de las muñecas con un vestido azul estaba fuera de lugar. Hubiera jurado que la había dejado en el dormitorio arriba. Encogiéndome de hombros, me acerqué para moverla hacia atrás. Fue cuando ella se volvió y me miró. Tropecé hacia atrás, derribando mi silla en mi prisa por de la casa de muñecas. Mi corazón de la casa de muñecas. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Esto no podía estar pasando, muñecas. No se movían. No te miraban con ojos que parecían demasiado vivos. Ali, sin embargo, mientras miraba desde el otro lado de la habitación, la dama del vestido azul se levantó. Caminó por el pequeño salón hasta la ventana, y allí levantó una mano en miniatura, y me hizo señas en contra de mi buen juicio. Me encontré, me acerqué, y pude oír un leve sonido proveniente de la casa de muñecas. Sonaba como un susurro. Me incliné para tratar de oír. Los susurros se hicieron más fuertes, convirtiéndose en una cacofonía de pequeñas voces, todas hablando a la vez. No podía, pero el tono era urgente y suplicante. Un dolor agudo en el dedo. Retiré la mano para encontrar un pequeño corte. Una gota de sangre brotando en mi fascinación. Me había accidentalmente mi dedo, en un borde afilado de la casa de muñecas. Una gota de sangre cayó sobre la alfombra en miniatura del salón. El momento en que tocó la tela. Susurros se detuvieron, un inquietante silencio. Cayó sobre el cuarto. Entonces lentamente, imposiblemente, en la casa de muñecas empezó a crecer. La habitación giraba a mi alrededor. Muebles crecían a enormes proporciones. Sentí una sensación de decaer, y de repente estaba en el salón de la casa de muñecas. Mi propia cara de asombro a través de la ventana. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la ventana golpeando el cristal gritando por ayuda. Pero mi voz salió como un susurro perdido en la inmensidad de la habitación ahora gigante. Más allá de bienvenida a casa. Emily. Una voz dijo detrás. Me volteé para ver a la dama del vestido azul de mi talla sonriéndome. Pero no era una sonrisa amable. Era depredadora triunfante. ¿Qué está pasando? Jadeé. ¿Qué es este lugar? La sonrisa de la señora se ensanchó mostrando demasiados dientes donde todos terminamos eventualmente, todas las mujeres de tu familia. Tu abuela se resistió durante años, pero al final ella sucumbió. Un escalofrío me recorrió cuando las implicaciones de sus palabras se hundieron en mi abuela. Está aquí. La señora asintió con la cabeza, haciendo un gesto hacia una puerta detrás de ella. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió, y allí, sentada en una mecedora estaba mi abuela, pero no como yo la recordaba. Esta versión de ella era joven, tal vez en su vestido con ropa de otra abuela. Susurré. Ella levantó la vista, sus ojos se abrieron en reconocimiento, y entonces, horror. Oh, Emily. No, ustedes dos. Yo corrí hacia ella envolviéndola con mis brazos en un abrazo desesperado. Ella se sentía realmente sólida. Esto no fue un sueño o alucinación. ¿Qué está pasando, abuela? ¿Cómo salimos de aquí? Sus ojos tristes. No queremos esta casa. Casa ha estado en nuestra familia por generaciones, nos lleva uno por uno. Esperaba que al dártela, te advierto que puedes romper el ciclo. ¿Pero por qué?, le pregunté a mi mente. Nosotros, ¿por qué nuestra familia? La señora del vestido azul se rió como si se rompiera un cristal. Porque tu antepasado hizo un trato, niña tonta. Un trato por riqueza, por poder. Y esta casa es donde ella paga el precio, donde todos ustedes pagan el precio. Miré alrededor de la habitación. Realmente viéndola por primera vez, había otras muñecas. No otras mujeres mirándonos, algunas parecían resignadas, otras enojadas. Pero todas tenían la misma mirada atormentada en sus ojos. Ojos. Tiene que haber una salida, dije, desesperación en mi voz. No podemos estar atrapados aquí para siempre. Mi abuela negó con la cabeza. Muchos lo han intentado. Emily, todos han fracasado.
pero mientras hablaba me di cuenta de algo en la repisa de la chimenea. Había una pequeña casa de muñecas, réplica exacta de la que yo había heredado, y dentro de esa casa de muñecas podía ver figuras moviéndose. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Si podía encogerme para entrar en esta casa de muñecas, podría encogerme de nuevo. Podría ir más profundo, encontrar la fuente de esta maldición. Me separé de mi abuela corriendo a la repisa de la chimenea detrás de mi podia. Oír a la señora del vestido azul gritando. Podía sentir a las otras mujeres tratando de... pero yo era más rápida. Llegué a la pequeña casa de muñecas, y sin dudarlo me pinché el dedo en su afilado tejado. Una gota de sangre cayó sobre su... El mundo volvió a girar. Sentí esa sensación enfermiza de caer de cuando se detuvo. Me encontré frente a una casa de muñecas, cada vez más cerca, una y otra vez. Repetí el proceso. Cada vez la casa de muñecas. Los detalles se volvían más intrincados, más imposibles, y cada vez podía sentir una creciente sensación de maldad. Finalmente, después de lo que una eternidad de encogimiento, llegué a una casa de muñecas tan pequeña, apenas visible al ojo desnudo. Pero yo supe de alguna manera que esta era la fuente de la maldición. Con una respiración profunda, pinché mi dedo. Una última vez. El mundo explotó en luz, y sonido caía más rápido que nunca, dando tumbos por el espacio. Y el tiempo vi destellos de mis antepasados, de la mujer que había hecho el trato original. Vi la entidad que había negociado con una cosa de sombra y malicia. Y de repente estaba de vuelta en mi sala de estar a tamaño completo. Y jadeando la casa de muñecas, se sentó delante de mí inocente y quieta, pero ahora sabía su secreto. Con manos temblorosas, el número que me había dejado mi abuela, el que se suponía que solo debía usar en emergencias. Una voz ronca contestó al primer timbrazo. Emily, is it time? Y tragué duro mis ojos, nunca dejándola a la casa de muñecas. Sí, dije, es hora. Tráigala la salvia, la sal y el hierro. Estamos terminando y no me dejas de amar, que no me dejas en paz. Que no me dejes en paz de la casa de muñecas, pero ya no tenía miedo que no me dejasen ir. El conocimiento era poder esta noche liberar a mi familia de esta maldición, y mañana quemaría cada casa de muñecas, que porque ahora sabía que algunos juguetes no son para jugar con ellos, y algunas herencias es mejor dejarlas sin reclamarme.